Buenos días, el tema de hoy es ¿quién nos podrá librar? Vamos al libro de Romanos 8:38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá librar? Hay personas que ven situaciones difíciles, situaciones adversas, circunstancias en las cuales el enemigo los tiene sitiados, los tiene doblegados bajo su dominio, bajo su potestad. Y es personas en las cuales no encuentran salida. Algunos están sumergidos en el alcohol, otros en la drogadicción, otros en la prostitución, otros en la pornografía, otros en la infidelidad, otros en la traición, otros en la mentira, otros en la falsedad, otros en el engaño, otros en el robo, en el hurto, aún en cosas peores. Pero mire que el único que nos podrá librar a usted, a mí, es Jesucristo, nadie más. ¿Por qué? Porque podemos depender de pronto de la justicia. Yo sé que la justicia me va a librar, pero la justicia lo va a justificar a usted. No, ya lo va a justificar porque hay circunstancias en las cuales en la justicia usted tiene que pagar. Si cometió algún delito, usted lo tiene que pagar. Algunos lo pagan con fianza, otros lo pagan con cárcel, otros lo pagan con circunstancias difíciles. De pronto una familia que haya pasado situaciones difíciles con alguna persona y viene y esa persona se ensaña contra esa familia o algún miembro de la familia. Por eso dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Pero para que nada nos separe del amor de Cristo Jesús, usted y yo debemos estar seguros que somos libres. Y somos libres, cuando le digo que somos libres, es porque ya no andamos sujetos al pecado. No estamos doblegados bajo el dominio de Satanás. El dominio de Satanás, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición. Cosas que el enemigo nos tenía atados en el pasado, pero cuando llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, entramos en una recta, en un cambio, en una transformación en el alma, la mente y el corazón, actitudes, pensamientos, palabras, acciones y decisiones, en la cual el Señor nos lleva a morir, a desarraigarnos de ese viejo hombre y a destruirlo a través de la cruz de Calvario. ¿Para qué? Él es el único que nos podrá librar. Pero usted y yo, recuerde que hablábamos un tema el día de ayer, que era el límites. Y los límites es cuando usted miramos y el límite entre el diablo y el Señor Jesucristo es una línea muy delgada en el cual el Señor nos desarraigó del pecado para llevarnos a su luz admirable. O sea, nos sacó del lodo cenagoso, del fango, del barro, nos sacó él desde las tinieblas a su luz admirable. Pero esa línea es muy delgada en la cual el enemigo siempre estará acechándonos para mirar cómo nos vuelve a traer al camino que él nos tenía atrapados. Pero esa línea que hablábamos de los límites solamente se puede romper cuando hay una determinación. Y es el único que usted de mí nos podrá librar, Jesucristo. Cuando usted y yo entramos en los caminos del Señor, entramos en un camino de transformación. Por eso el mismo Señor Jesucristo, que el que no se niega a sí mismo y lleva su cruz no puede ser su discípulo. Es precisamente que a diario usted y yo debemos llevar nuestra cruz. ¿Nuestra cruz cuál es? El cambio, la transformación, una mente renovada, una mente restaurada, los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones reformadas a la luz de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Para eso tenemos que entrar en los hábitos espirituales, y los hábitos espirituales son indispensables para que usted y yo entendamos que hay solamente ese camino de transformación cuando hay determinación, ya que el concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos. Pero a usted y a mí a veces nos gusta hablar del derecho a ser libres y a cómo debemos actuar, pero sin embargo solo en el Señor Jesús podemos tener la verdadera libertad, esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Y en lo más profundo de nuestro ser es lo que el Señor quiere llevarnos a esa libertad. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 8:36. Dice que así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted y yo somos verdaderamente libres en el Señor Jesucristo. ¿Y libres en qué? En nuestros pensamientos. Mire que donde más nos atacaba el enemigo, los pensamientos, donde teníamos los pensamientos subyugados. Por eso les decía anteriormente, en el vicio, en el alcohol, la prostitución, la pornografía, la envidia, el engaño, la traición, la infidelidad, esos pensamientos que nos tenían obligados al enemigo. Por eso cuando dice la palabra que la mente del hombre estaba cautiva, claro, porque estaba cautiva por el pecado, pero ya en Cristo Jesús la mente es libre. Y esa libertad la podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Por eso, ¿quién nos podrá liberar? Solamente el Señor Jesucristo es el que nos podrá librar de cualquier circunstancia o situación. Pero lo que verdaderamente puede significar una libertad se libera solamente en el Señor Jesús.
y vemos una libertad que usted y yo podemos disfrutar desde el momento en el que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero también que nos comportamos como Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primeramente, el Señor nos hace libre dejando la culpabilidad. La culpabilidad era la que nos tenía atados. Le fallé a mi esposa. Otra vez volví a meter vicio. Otra vez volví a mentir. Otra vez volví a robar. Otra vez volví a hacer daño. Otra vez volví a hacer cosas indebidas. Y como que volvemos a tratar de inventarlas, pues volvemos a caer en el mismo pecado nuevamente. Es precisamente porque seguimos en lo mismo. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8, 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve que el Señor ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay, pero cuando estamos en Cristo Jesús. Porque la condenación, recordemos que venía del enemigo. Cuando le era infiel a la esposa, cuando le era infiel al esposo, cuando trataba mal a los hijos, cuando metía vicio, cuando me miraba películas que no edificaban, no construían su mente y su corazón, cuando hacía cosas indebidas, de pronto un robo, un hurto, un atraco, y venía el enemigo y lo llenaba de culpabilidad y condenación. Pero aquí dice que el Señor, cuando usted y yo ya estamos en Cristo Jesús, ahora pues ninguna condenación hay, pero solamente es para los que están en Cristo Jesús. Pero también nos dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ya no andamos conforme a la carne, debemos alimentar el Espíritu, ya que antes usted y yo alimentábamos la carne con los deseos que nos pedía este cuerpo. Los deseos de las pasiones, la lujuria, el vicio y la inmoralidad, que eso es lo que nos pedía nuestro cuerpo. Pero ya como vivimos en el Espíritu, debemos alimentar el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado que existía cuando andábamos en la inmoralidad, cuando andábamos en el mundo, pero el Señor ya nos libró a través del Espíritu de vida, que ese Espíritu de vida nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Será que usted todavía lucha con la libertad que el Señor ya le dio? ¿Todavía el enemigo le doblega los pensamientos, las actitudes, el carácter, las palabras, las acciones y las decisiones? Pues el tema de hoy es ¿quién nos podrá librar? Solamente Jesús. Él nos hizo libre. Dice la palabra que Él se hizo pecado por usted y por mí para que encontráramos libertad. Una libertad en la cual podemos ser libres a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesús llevó sobre Él toda la culpa, una culpa en la cual usted y yo debíamos cargar, pero Él se hizo pecado por usted y por mí. Ya que nuestro pecado y condenación al morir en la cruz, el Señor Jesucristo, es gracias a su muerte y a su resurrección, usted y yo somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que confiar, aceptar en Él, pero seguir también sus mandamientos, estatutos y decretos, cumplirlos, obedecerlos, y es cuando el Señor entra y obra en cada uno de nosotros, ya que el mejor regalo que usted y yo podemos tener cuando nos da la libertad, el poder ser libres, es recibir la salvación, el poder tener vida eterna con Cristo Jesús. Pero el dominio viene el enemigo, cómo doblegar el dominio en cada uno de nosotros. Pero también el Señor nos da esa claridad, ese entendimiento, cómo podemos entrar a transformar la mente, el corazón, las actitudes y las palabras. Por eso lo que debe abundar en el corazón son los cambios y las transformaciones a la luz de la palabra, pero también con la determinación al cambio y la transformación. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire que el Señor nos trasladó, nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. En las tinieblas era donde andábamos, sumergidos en el fango, en el lodo, en la inmoralidad, pero nos saca a su luz admirable, a la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra. O sea, entramos a ser libres, porque ¿quién nos podrá librar? Cristo Jesús. Nos podrá librar cada vez que usted y yo nos determinamos a buscarlo a Él, pero también a comprometernos en el cambio y la transformación en Cristo Jesús. Por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero también dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué dice que tenemos redención por sus pecados? Redención quiere decir comprar. El Señor Jesucristo, usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, ¿cierto? Y viene el Señor Jesús y nos redime, nos compra a un precio muy alto, al precio de la sangre de Cristo, para llevarnos a su luz admirable, para entrar en esa parte que ¿quién nos podrá librar? Cristo Jesús. Pero dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos perdonó.
perdonó cada uno de nuestros pecados. Yo no sé qué pecado habrá cometido usted, que el Señor ya lo libró, pero como que el enemigo todavía lo culpa. Y hay condenación en su mente y su corazón. Le oro y le clamo y le pido al Señor, ¿quién nos podrá librar? Solamente Jesús nos podrá librar a través de la cruz de Calvario, pero con la sangre que Jesús derramó a través de la cruz, nos lava, limpia, purifica, redime, restaura, libera, sana